Cuando tenía yo 19 años, conseguí un trabajo en un bloque de apartamentos en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, como operador del ascensor. Era una zona de muchos ricos al lado de un hotel donde habían asesinado a John Lennon y mirando al Parque Central, ahí en el centro de Manhattan. Y ahí vivía gente rica y famosa. Yo, en mi traje, con mis 19 años, pasaba 8 horas cada día encerrado en esa caja que llaman ascensor, con sus botones y el panel, se dice, dorado, y apretando el botón para subir, para bajar. Prohibido sentarse, prohibido alejarse de la puerta. Y siempre cuando entraban en el ascensor me decían: ¿qué tal el trabajo? ¿Cómo te va el día? Tienes sus altibajos, ¿verdad? No sé si lo habéis pillado. Ascensor, altibajos. Pues arriba y abajo todo el día. Pues nada. La vida espiritual también tiene sus altibajos. Más que un ascensor, a veces es como una montaña rusa. Altibajos como una montaña rusa. Altibajos interiores. Lo vemos en la liturgia de hoy, en el caso de Elías, el profeta, que en un primer momento tuvo que sufrir la soledad y la persecución por ser el único profeta de más de 400 profetas en Israel que habían abandonado al Dios verdadero, el único fiel. Después tuvo ese encuentro con los demás profetas de los dioses falsos en la cima de Monte Carmelo y bajó al rayo y asó el sacrificio que había preparado Elías y tuvo su gran triunfo, la humillación de todos los profetas falsos y ahora popularidad y éxito, Elías. Nada más cumplirse eso, ay Dios mío, que no haya más ruiditos, por favor, de teléfonos. No es por ese, es que esa es la gota que colma el vaso, que llevamos ya meses con eso. No es el lugar, ese sonido no tiene sentido aquí. Luego el cura es el que se cabrea. No es eso. En la casa de Dios y estamos celebrando la Eucaristía. En total, que nada más cumplirse eso, la reina Jezabel jura que al profeta Elías le va a matar. Le voy a perseguir y le voy a matar. Y huye al desierto y está caminando con hambre, con sed, agotado, y se tira al suelo y desea la muerte. Si vivir es esto, pues no vale la pena vivir. Prefiero morir. Quítame, Señor, la vida. Y el Señor se queda dormido y el Señor le dice: Elías, levántate y come, que el camino supera tus fuerzas. Y después de esa intervención, esa voz que le dice eso, vive la experiencia que hemos oído en la primera lectura, que oye la voz de Dios en la brisa suave. Porque cuando uno es agotado y derrotado, Dios se pone tierno y paciente y humilde, como una brisa suave, para darnos fuerzas y ánimos.
y luego le dice, vuelve de donde has huido y enfréntate con tus enemigos para ungir rey a este y ungir profeta a este otro. O sea, le habla a Dios, pero para volver a la lucha, habiendo recibido la fuerza, oyendo la voz de Dios y levantándose y comiéndose para tener fuerzas para el camino. Todo esto nos está hablando de la Eucaristía. Después, en el caso de Pedro y los apóstoles, estuvieron ahí en descampado con 5.000 hombres y todas las mujeres y niños, y que se van a desmayar porque no hay alimentos suficientes. Dadles vosotros de comer, pero no tenemos nada más que estos panes y peces. Y Jesús hace el milagro y una vez más pues el triunfo y la popularidad, y Jesús les empuja, fuera, fuera, fuera. Y se sube él la montaña y les mete en una situación, después del gran triunfo, altibajos, les mete en una situación de alta inseguridad, una tormenta en medio del mar, en un barquito. Y viene él andando sobre las aguas, Pedro se lanza y Pedro se hunde porque quita la mirada de Jesús. Hemos tenido nosotros nuestro desierto con todo esto del bichito número 19, y con las medidas que nos han impuesto. Habría que ver cuál es lo peor, el problema o la solución. Y hemos tenido nuestra tormenta también. Y a lo mejor un poco nos hemos hundido también en la tristeza, en el desánimo, en la confusión, en el miedo. Y en estas situaciones, como una brisa suave, la voz de Dios se dirige a nosotros diciéndonos, como a Pedro, como a Elías, como a todos siempre, no tengáis miedo, yo estoy contigo. Pequeño rebaño, hasta los pelos de tu cabeza están contados. En el caso mío eso no sería muy difícil, porque no tengo mucho pelo. Pero en el caso de don Paco, mira, fijaos que Dios sabe cuántos pelos tiene don Paco en esa cabeza. Eso sí que impresiona. Y en la cabeza de todos. Porque es nuestro Padre y nos ama. Y el Señor está con nosotros. Y no tenemos nada que temer. ¿Y dónde sacamos las fuerzas para vivir estas situaciones sin dejarnos confundir, sin dejarnos engañar, sin dejarnos desanimar? Pues aquí mismo, y por eso estáis, en la Eucaristía. He traído el otro libro para volver a leer las palabras que me parecen muy bonitas y muy adecuadas que la Iglesia nos dirige al comienzo de la misa de hoy, porque dice: la Eucaristía es la oración común por excelencia, es la más grande de las oraciones, queridos hermanos. La Eucaristía no es un lujo, no es una extra opcional, es una necesidad urgente de nuestras almas, de nuestras mentes, de nuestros corazones. No podemos vivir sin la Eucaristía. En ella el Señor nos habla con amor y lo escuchamos con fe, invocamos su presencia y Él se hace presente para sostenernos en medio de los vaivenes de la historia, de los altibajos, de la montaña rusa, para sostenernos en medio de los vaivenes de la historia y las zozobras de nuestras vidas. En la paz del domingo hagamos nuestra la oración de la Iglesia, que es la Eucaristía. Pues nada más, queridos hermanos, amar mucho a la Eucaristía, pedir mucho que no
que no nos veamos jamás privados de la Eucaristía. Que así sea.